Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y te doy la bienvenida a un estudio bíblico más, a nuestro programa semanal a través de tu página Escuela de Capacitación Bíblica, hermana Mónica Lara. Así que sean todos bienvenidos, les saludamos en esta noche a los que nos siguen cada viernes y también a los que están viendo el estudio durante la semana. Les saludamos ahí en Estados Unidos, en Canadá, todas las personas que nos ven aquí en México, en las diferentes ciudades, en Cancún, en Torreón, en Toluca, en la Ciudad de México. Bendiciones a todos nuestros hermanos también de Centroamérica, del Caribe, ahí en Puerto Rico, en Cuba, en Sudamérica, los que nos ven en Argentina, en Chile, en Colombia y en Europa también, en Francia, en España y hasta Australia. Gracias por congregarse, gracias porque somos parte de la Iglesia gloriosa de Jesús. Y estamos buscando obedecer a nuestro Padre, estamos buscando adorarle, conocer su perfecta voluntad y aprender más para crecer, para edificar esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad y para caminar en su perfecta voluntad y ser luz en este mundo como hemos estado estudiando. Te recuerdo que nuestros estudios son seriados, así que si te perdiste el estudio del viernes pasado, pues véelo ahí, compártelo, les pedimos que lo compartan para que sean parte de este ministerio y puedan también ser un instrumento en manos de Dios y llevar la palabra a los que lo necesitan. Estamos trabajando hacia la iglesia de Jesucristo, aunque si tú es la primera vez que tú escuchas la palabra de Dios, síguela aprendiendo. Y de verdad Dios tiene cosas poderosas para tu vida. Pero estamos trabajando hacia el interior de la iglesia. Bendiciones a Alicia Sánchez y a todos los que se siguen conectando en esta noche. Y queremos que el pueblo de Dios resplandezca. Queremos alumbrar a este mundo que está tan en crisis, que está destruyéndose cada vez más, pero queremos hacer la diferencia y que se note en nuestra vida, que nuestra familia sea la que marca la diferencia para los que no conocen al Señor. Queremos ser los que traemos a las ovejas descarriadas, los que traemos a las ovejas, los que buscamos a los que se han perdido. Queremos trabajar estableciendo el reino de Dios en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestro país y hasta los confines de la tierra, porque eso es a lo que el Señor nos ha mandado hacer. Así que bueno, vamos a continuar con el tema de hoy. El tema el viernes pasado estuvimos hablando y sobre la actitud que tenemos en la congregación, sobre lo que nosotros, cómo actuamos ante los demás en la iglesia. Y el tema fue iglesia, hospital o cementerio. Y de verdad, si no lo viste, te recomiendo que lo veas y espero de verdad que hayamos hecho la tarea y que hayamos hecho la diferencia ahí donde nos estamos congregando y también con nuestra familia. Y cómo es que convertimos las iglesias que deberían ser hospitales, que Jesús dijo que Él vino a curar a los enfermos y a vendar a las ovejas que se quebraron una pata y a salvar a lo que se había perdido. Y cómo es que muchas veces convertimos en cementerios llenos de muertos, donde la gente llega y hablábamos, hacemos una semejanza entre los hospitales públicos a donde no se les atiende a las personas con rapidez, con amabilidad, con eficiencia. Y nosotros debemos ser esos médicos, esas enfermeras capacitados por Dios para atender a esos enfermos. No podemos dejar la carga en los que tienen un cargo específico como el pastor o los servidores.
Todos somos responsables de nuestra propia salvación, pero también de colaborar en el reino de los cielos, de colaborar en las congregaciones para que el reino de Dios se establezca. Y esos lugares sirvan para que la gente sea edificada, sea sanada y sea establecido como parte de la iglesia de Jesucristo, porque recuerda que si un miembro se duele, nos afecta a todos. Y si no empezamos por nuestra casa, que somos parte de la iglesia de Jesucristo, vemos por eso cómo se va carcomiendo a nuestro alrededor la sociedad. Así que vamos a seguir hablando de hacer la diferencia. Y precisamente el Señor nos habla, nos aclara cómo muchas veces nosotros somos parte de ese daño que se le hace a las iglesias y a veces ni siquiera nos damos cuenta de la trascendencia que tiene nuestro testimonio y nuestras actitudes. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos convertimos en esas piedras de tropiezo? ¿Qué es lo que hacemos para contribuir en que las congregaciones estén cada vez más apartadas del Señor? En que la gente tenga más recelo de los cristianos, en que la gente entre más fácilmente a las sectas que los engañan, a todos estos grupos donde les muestran un amor falso, pero que al final ellos se sienten atraídos precisamente porque los tratan de un modo amable, porque los tratan con cordialidad, porque les prometen cosas que son mentira, pero al final las personas lo que necesitan es que alguien les haga caso, que alguien los atienda, que alguien les muestre el amor. Así que, bueno, vamos a continuar con este tema. Y dice la Biblia, voy a repetir el versículo con que iniciamos en 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La Biblia dice que saber hacer el bien y no hacerlo es pecado, mis queridos hermanos. Y muchas veces nosotros entramos y salimos a la congregación, como dicen, sin pena ni gloria, ni para bien ni para mal, no aportamos absolutamente nada a los demás. Hablábamos de que muchas veces somos como esta lámpara, ¿recuerdas que hablábamos sobre la oscuridad, las tinieblas? Y esta lámpara que si no tiene aceite, pues el fuego no permanece en ella. Y si no hay fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces no alumbramos. Nosotros fuimos llamados y fueron entregados dones a nuestra vida, nos fueron dados dones para ser eficientes en esa administración como parte primero de nuestra casa, en los lugares donde nos desarrollamos, que la escuela, el trabajo, los vecinos, los lugares donde asistimos, pero en la congregación también. Nosotros no podemos dejar esos dones muy guardaditos sin ejercerlos y sin ser eficientes en el desempeño del establecimiento del reino de los cielos. Para eso es que nos congregamos, para ser edificados, esa es la razón por la que Jesucristo estableció al apóstol, al profeta, al evangelista, a los pastores, a los maestros. Por eso los estableció el Señor. Y no solo eso, sino todos los demás ministerios. Cada uno debemos tomar nuestro lugar, pero de una manera eficiente y de una manera como luz del mundo y sal de la tierra. No puedes permanecer como asistente o como un espectador simplemente, hermano, porque vas a dar cuentas de los dones, de los ministerios que has recibido y entonces no los estás administrando. Crees que son tuyos y crees que al final del día pues tú no vas a dar cuentas. Crees que no importa la conducta que tengas y el testimonio que des. Y si tú haces eso, es soberbia, porque crees
que estás por encima de los demás y peor, crees que estás por encima de Dios, que es a quien tienes que rendir cuentas. ¿Recuerdas a ese siervo al que se le dio un talento y mejor lo enterró para no ponerlo a trabajar? Pues todos tenemos un trabajo que hacer. Ahora, tú sabes, hemos estado hablando, sabes para qué es la iglesia. La iglesia es para mostrar el amor de Dios. La gente que llega ahí, y hablábamos el viernes pasado, llegan con heridas, llegan con traumas, gente rechazada, pero gente que ha sido agredida, a veces desde antes de nacer, sus madres intentaron abortar, o los padres cuando embarazan a las jovencitas los rechazan, gente que ha sido agredida. Yo he hablado con gente que ha sido secuestrada y que tienen unos traumas pavorosos, tienen un temor horrible. Personas que han sido agredidas, mujeres por sus esposos, hombres por sus mujeres, abandonados, traicionados. Los hijos abandonados ahí, aunque los padres a veces estén presentes, los hijos se sienten muy mal, menospreciados, chicos que tienen reciben tantas agresiones ahora con lo del bullying. Yo recuerdo que siempre ha existido, ahora le han dado mucha promoción, pero yo recuerdo que esto siempre ha existido. El asunto es que se está agravando la violencia ya. Ya se unen como hordas de salvajes contra estos chicos. ¿Qué van a encontrar cuando lleguen ahí donde tú estás? ¿Qué van a encontrar todas estas personas que se quedan sin trabajo, que se les murió un ser muy querido y no entienden lo que hay después de la muerte? Que hay un vacío profundo en su corazón. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar amor, van a encontrar ser bienvenidos, van a encontrar la luz de Jesucristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor que excede todo conocimiento, la benignidad, la bondad, o van a encontrar piedras de tropiezo en su vida. Muchos, por la misericordia de Dios de verdad, se convierten, pero muchos de ellos pierden la salvación porque de verdad esa semilla que cayó en una tierra que no estaba fértil, que había muchas piedras por todo lo que había habido en su corazón, y en lugar de que haya labradores fieles y ayuden a quitar esas piedras y rieguen mantengan regada esa planta con el amor de Dios y con la palabra verdadera de Dios, sin mentiras y sin falsedades y sin evangelios falsos y rosas que no existen, pero que mantienen regada esa planta, que le ponen un palito para sostener esa planta que se rompió, que le ponen una sombra para que ese sol tan fuerte que le está dando no la queme y no la termine, y de verdad crezca fuerte. Eso es lo que van a encontrar las personas cuando se acercan ahí donde tú estás en la congregación, ahí donde están y te buscan en tu casa, o te buscan o tus propios hijos, tu propio cónyuge, tu familia. Eso es lo que van a hallar. Y quiero repetir esto, la iglesia somos nosotros, y no estoy hablando de un lugar de ladrillos, estoy hablando de la iglesia que formamos el pueblo de Dios. Sirve para mostrar el amor de Dios, para ayudarnos y servirnos unos a otros. Ese es el principio que debemos hacer. Los ministros que hemos hablado, los que mencioné hace un momento que habla Efesios 4, estamos para edificar la iglesia, estamos para vestir a la novia, no para manosearla. Estamos para consolar, para exhortar, para dirigir y en una palabra, como Jesús le dijo a Pedro, para apacentar a las ovejas, darles alimento, darles agua en lugares de reposo, darles alimento fresco y sano, limpiarlos,
quitarles las plagas que traen ahí, los animales que los lastiman, las enfermedades. No estamos para simplemente trasquilarlas y maltratarlas. Tenemos que entender que vamos a dar cuentas de cada cosa que hacemos. Hablábamos también el viernes pasado que tratar con descortesía, con agresión o ser groseros con las personas que van por primera o segunda o milésima vez a la congregación es una vergüenza. Y espero que de verdad el Señor está hablando a tu corazón y si tú tenías actitudes así, pues comiences a hacer la diferencia en tu vida. Hay personas que de repente veo por ahí, en alguna otra predicación que estoy escuchando o algo en los comentarios, y vi a una señora que pedía auxilio para que alguien reprendiera a su hija. Nosotros debemos actuar y hacer y obedecer lo que Dios dice. Nosotros podemos orar por las personas, pero no podemos obedecer por ellas. Y yo te traigo la palabra de Dios, pero no puedo obedecer por ti. Es muy importante que no seamos oidores olvidadizos y que pongamos por obra lo que estamos escuchando. Así que vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, no solo recordando lo que hablamos la vez pasada, sino reafirmando lo que Dios nos está diciendo, nos está enseñando. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Por favor, te pido que leas todo el capítulo, pero vamos a leer a partir del verso 18. En el amor no hay temor. Y esto es lo primero, ¿verdad? Que debe quitarse en nosotros, pero también en los que llegan a la congregación. Quitar el temor de sentirse rechazados, de sentirse agredidos. Y por favor, escucha la palabra de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Las personas que no conocen a Jesús todo el tiempo tienen miedo, y hemos hablado de este tema, pero es muy importante nuestra actitud para que ellos comprendan que pueden tener paz y descanso en Jesús. Nosotros, verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este es el principio de nuestro amor hacia la iglesia. No es que seamos tan lindos y tan buenos, porque nosotros no nos convertimos porque reconocimos al Señor, ni porque venimos y le amamos. Nosotros le amamos porque Él nos amó, se entregó a sí mismo y nos buscó y nos trajo a sus pies. Verso 20. Si alguno dice, y escucha bien esto por favor, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es tan sencillo de comprender. Amo la palabra de Dios porque de verdad es lumbrera nuestro camino. Lo voy a repetir. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, si tú ves a tu hermano, y eso, repito, incluye a tu familia, a tus hermanos en Cristo, ahí en la congregación, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, lo estás viendo, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan 2, verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es ese mandamiento antiguo?
A veces pensamos que esto de ama a tu prójimo como a ti mismo lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento, pero esto ya había sido ordenado por Dios desde Levítico. Mira, vamos a Levítico 19:18. Mira lo que dice ahí. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios no nos perdona las nuestras? Bueno, ahí está en Levítico. Este es el sustento del Antiguo Testamento. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira quién firma, porque no solo quedó ahí el mandamiento, dice yo, Dios. Yo, Dios, o sea, Dios es el que lo está diciendo. Entonces esto no se le ocurrió a Moisés, esto lo dijo Dios para que nos quedara muy claro. Ahora vuelvo al verso 8 de 1 de Juan 2. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Es decir, a ver, el mandamiento ya estaba establecido de que no puedes tener rencor, de que no puedes vengarte y de que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo y que eso lo ordena Dios. Ok, ahora, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, en Jesús, en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Quién es esa luz? Jesucristo es la luz del mundo y Él nos transmite ese poder, esa luz, ese fuego del Espíritu Santo para que ahora nosotros seamos luz. Mira el verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Por eso Jesús dijo que si alguien iba a llevarle una ofrenda, primero fuera y se pusiera de acuerdo con el que tiene pleito y después se acercara a Dios. Porque también esto trae oscuridad a tu vida, porque esto también apaga el fuego de Dios, el espíritu en tu corazón. Si aborreces a tu hermano, dice que está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo. Verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este es el principio de este estudio. Si nosotros estamos en tinieblas, a veces por eso no nos damos cuenta, porque andamos peleado con aquel y peleado con el otro y aborreciendo al otro y tenemos rencor con aquel que nos hizo y cargando todo lo que podemos cargar en nuestro costal, en nuestra del pasado y además pues entonces todo ese pasado de daño y de lo que nos hicieron, lo usamos como pretexto entonces para vengarnos y para tener un montón de problemas en el corazón. Y cuando estamos con falta de perdón y con falta de amor, dice la Biblia entonces que estamos en tinieblas. Y por eso no nos damos cuenta de cuán nos constituimos, de cuánto nos constituimos piedras de tropiezo para los demás. Entonces, como dice la palabra de Dios, podemos hacer miles de cosas espirituales y religiosas ante los ojos de los demás, pero el que no tiene amor no es más que címbalo que hace ruido. Así que tenemos que estar bien apercibidos para no convertirnos en piedras de tropiezo y poner a funcionar nuestros dones como el Señor nos habló. Estábamos explicando al principio. Mira lo que dice aquí en Mateo 18, verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, esto no solo se refiere a los niños cronológicamente hablando, está hablando de las personas que apenas están acercándose al Señor, que apenas le están reconociendo como su Señor y su Salvador. La verdad es que muchas veces ni entendemos lo que es eso, pero se están acercando a Dios. Entonces Jesús dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, que son recién nacidos espirituales, mejor le fuera que, fíjate bien lo que dice aquí, esta es una sentencia muy fuerte, mejor le fuera
que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, Jesús dice que cuando hacemos tropezar a alguien que se acaba de convertir, que es pequeño en la palabra, que no está bien todavía firme, porque yo les daba el ejemplo cuando voy a predicar a las congregaciones y de la mayoría o una tras otra, la verdad es que la gran mayoría se comportan de esa manera grosera y mientras no saben quién eres, pues terriblemente y te tratan así como que no existes, ¿no? A mí eso no me mueve y a mí eso no me va a tirar de la fe ni de servir al Señor. Yo les amo y por eso les llevo la palabra, aun cuando se porten de esa manera. Yo les amo. Pero cuando llega una persona nueva, ¿qué pasa con su corazón? Y esto de que una sentencia de muerte es bien tremendo oírlo de parte del Señor. Y luego ver el verso 7, fíjate lo que dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Todos necesitamos ser humillados cuando tenemos soberbia, todos necesitamos ser probados y con algún aguijón, y dice la Biblia que hierro con hierro se aguza, y entonces el hermanito que te está molestando para ti pues te sirve, ¿verdad? Para desarrollar la paciencia y la benignidad, sí. Pero si tú eres el que causa los problemas, mira lo que dice aquí el Señor: ay de aquel hombre o mujer por quien viene el tropiezo. Es decir, que el que está causando los problemas, aunque le ayude al otro con su fe y su carácter, no queda sin castigo. 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, mira, Dios no se anda con sentimientos ni con solapamientos del pecado, ¿eh? Dios es bien radical y Dios está pero bien firme en cuanto a la disciplina. A tal punto, ve lo que dice aquí: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Todo lo que cause para nosotros ser esas piedras de tropiezo, lo que cause el pecado, lo que cause llevarnos al mundo y hacernos entablar una amistad con el mundo, mejor lo quitamos y lo cortamos. Y la verdad es que dicho de esta forma, si la lengua nos es ocasión de caer, mordámonos la lengua, por favor, porque ahorita vamos a ver que es una de las causas más grandes de que seamos piedras de tropiezo para los demás. Entonces, ¿cómo nos vamos convirtiendo en estas piedras de tropiezo? Bueno, no están en orden de importancia, todas son igual de importantes y cada uno, a veces tenemos un problema en una y a veces en otra, o a veces en varias. Entonces, bueno, escuchemos, seamos sensibles al Espíritu en lo que Él nos esté marcando, que estamos fallando. Y si no, bueno, gracias a Dios que vamos avanzando y es importante que crezcamos y maduremos. Ahora, muy importante, una piedra de tropiezo tremendo es desobedecer a Dios. Mira lo que dice aquí Romanos 2 del 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío o de cristiano, porque les está hablando a los cristianos Pablo. El sobrenombre de judío les está hablando a los que no eran judíos, que eran gentiles, pero se habían convertido al Señor Jesús. Entonces por eso les dice, tienes el sobrenombre de judío, porque en ese momento todavía no se les decía cristianos, pero nos está hablando a nosotros, a los hijos de Dios. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano o cristiana.
y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos. Estamos hablando de cristianos con tiempo, cristianos maduros que sabemos eso es una falsa doctrina y aquel que canta y esa alabanza no es de Dios y Dios dice y conocemos la Biblia y la recitamos y la predicamos. Fíjate lo que sigue hablando aquí. Y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Ya oímos que si no amamos a nuestros hermanos, somos tinieblas. Pero bueno, estamos confiando en que somos luz de los que están en tinieblas, porque somos cristianos, ¿verdad? Y servimos al Señor. Instructor de los indoctos, maestro de niños. Tienes un cargo, enseñas la palabra. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, es decir, tú escudriñas las escrituras y conoces de doctrina y bueno, todo lo que se da ahí en tu congregación, o hasta estuviste en el instituto bíblico, ¿verdad? Verso 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No hay mayor piedra de tropiezo para una persona que nos está viendo que nosotros seamos los primeros que desobedecemos la palabra de Dios. Yo recuerdo, bendiciones a Magdalena Rocha y a los que se están conectando, yo recuerdo cuando mi ex esposo cayó en adulterio, que su familia pues inmediatamente lo quiso proteger y lo quiso ahí solapar en esta situación, y yo le decía, el problema, porque decía, es que pues él debe ir a un curso de matrimonios. Le digo, el problema es que nosotros damos los cursos de matrimonios. Nosotros estamos enseñando la palabra de Dios. Ese es el problema, que el testimonio de él no tiene nada que ver con lo que hablamos y lo que estamos enseñando. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. ¿O cuántas veces estamos predicando o hablando de amar a los demás y vamos y nos peleamos, ¿verdad? Con todo el mundo. Porque eso también Dios cambió mi carácter en esa parte. Todos pecamos, todos tenemos problemas. Y por eso dice el Señor, pero hay de los que provocan los problemas y Dios nos disciplina. Por eso tenemos muchas veces, Dios permite tantas circunstancias que nos bajan, que nos humillan, que nos hacen de verdad arrepentirnos de donde estamos, porque a veces ni cuenta nos damos de lo que hacemos. Entonces, cuidado. Si nosotros le decimos a nuestros hijos que deben obedecer al Señor y que no busquen el mundo, y nosotros estamos haciendo eso, entonces, ¿qué esperamos? ¿Cómo esperamos que nuestros hijos se comporten? Si te ven los de la congregación, no ahí donde tenemos todos cara de santidad, sino se encuentran contigo en el supermercado y tú le estás gritando a la cajera, o se encuentran en el banco y tú te brincas la fila, o te encuentran que en la escuela eres una persona que solapa a sus hijos y tus hijos se comportan de una manera inadecuada cuando tú estás en la iglesia con otra cara. Eso es ser piedra de tropiezo y eso hace caer a mucha gente. Por eso cuando un pastor comete adulterio, por eso se van muchos al mundo. Y eso estamos hablando de pecados que son no es que sean muy grandes o muy pequeños, todo el pecado es ante Dios, pero es grande ante Dios y nos aparta de Dios, pero las consecuencias de destruir una familia pues hace que la gente se vaya y somos piedras de tropiezo.
Entonces, cuidado. Otra forma de convertirnos en piedras de tropiezo son las cuestiones de conciencia. A ver, quiero aclarar algo. Hemos estado hablando que la hipocresía es decir una cosa y hacer otra en cuanto al pecado, en cuanto a lo que Dios nos manda que es pecado. Pero hay, y estoy hablando cristianos maduros, hay circunstancias, o la Biblia le llama cuestiones de conciencia o de opinión, que tienen que ver con asuntos que no son pecado, que la Biblia no los marca como pecado, pero que la tradición religiosa los ha enseñado como tal. Esto tiene que ver cuestiones de la comida. Hay cristianos que siguen la ley judaica en cuanto a una dieta que no comen carne de puerco, no comen mariscos, todo tiene que ser así muy kosher, ¿no? Y para ellos es pecado comer mariscos, por ejemplo. La Biblia no lo marca de esa manera para nosotros. Dice que todo lo que nos pongan delante lo comamos por cuestiones no de conciencia. La Biblia marca 3 cosas: cosas ahogadas, animales ahogados, sangre y cosas sacrificadas a los ídolos, como los altares de muerto. Y eso es lo que la Biblia prohíbe ya en el Nuevo Testamento. Pero si tú te vas a invitar a tu casa a alguien y sabes que no come mariscos, no los pongas delante. Eso es lo que la Biblia dice, que somos muchas veces piedras de tropiezo por cuestiones de comida. A ti no te quita nada, a ti no te pasa nada, pero dice que sí, cuidado. Dice Romanos 14:20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Que te pongas a discutir si está bien o está mal que coman camarones, eso es el problema. Eso es convertirte en piedra de tropiezo. Aquí dice que hacemos tropezar a otros con lo que comen. Eso sí es malo. El vino en sí no es pecado. Jesús tomaba vino y Jesús nunca pecó. Pero la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Si tú haces la boda de tu hijo, los 15 años de tu hija, o haces una celebración en tu casa, una comida, y sabes que la persona, personas que vas a invitar, conozcan o no al Señor, tienen problemas de bebida, tienen esa atadura del alcoholismo, es un pecado, pero tienen eso, no les pongas la tentación delante, por favor. No hagas ese tipo de cosas. O los hermanos, tú tomas alguna copa de vino, porque acuérdate que no te puedes embriagar, pero tú tomas alguna copa de vino, pero los hermanos que van a ir a tu casa o vas a ir a una congregación, no te pongas a discutir de que si el vino no tiene nada de malo. Eso es un problema y te estás convirtiendo en piedra de tropiezo. Mira lo que dice Romanos 14, verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Que los hermanos de aquella congregación, no, que sí. Ahora, hay otras cuestiones también. Bueno, aquí el verso 5 dice, voy a terminar hasta el 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Si la gente celebra el cumpleaños o no lo celebra, tú deja de discutir de eso, por favor. Si hace caso de un día o de no. Hay gente que se ofende terriblemente porque no lo felicitas en su cumpleaños. Bueno, felicítalo en su cumpleaños.
Hay cuestiones de comida, hay cuestiones de conciencia. En otra parte de la Biblia dice que hay quien tiene que juzgarte por tu conciencia, que si manejas o si no manejas. Hay un punto en cuanto al vestuario, por ejemplo. A mí me invitan a congregaciones a predicar, a congregaciones que son muy estrictas en cuanto a la vestimenta. La mujer siempre va de falda. Yo no me voy a presentar, porque me invitaron a predicar, no me voy a presentar con un pantalón. Y quiero aclarar aquí algo, mis queridos hermanos, por favor. En la historia de la vestidura de esta humanidad, cuando Dios dio la ordenanza de que el hombre no se vista como mujer, la mujer como hombre, no existían los pantalones. Los pantalones se diseñaron para el hombre y también se diseñaron pantalones para la mujer, ya los usaban en la antigüedad. Después se creó el traje sastre, y realmente con la intención que en muchas congregaciones las mujeres se visten de traje sastre, de falda y saco. Eso sí se creó con la intención de que la mujer se viera como el hombre. Pero cuando tú compras la ropa en el departamento de damas o de mujeres, ya es una vestimenta de mujeres, y en el de hombre igual. Entonces, bueno, la intención es no querer ser homosexual, no vestirte como hombre o como mujer. Pero si tú vas de visita a una congregación, o en tu congregación todas llevan falda y tú vas de pantalón, el problema no es el pantalón, mi querida hermana. El problema es que está siendo piedra de tropiezo para la congregación. Que si ahí no se ponen aretes, a ti no te quita nada no usar aretes. Eso no es hipocresía, eso es respetar. Respetar a las personas, porque eso no es pecado, pero para ellos sí. Entonces tú tienes que no estar ni contendiendo ni discutiendo. Si para ellos es pecado y en la Biblia no es pecado, respétalos. Esta es una gran piedra de tropiezo que se da en las congregaciones. Por favor, el maquillaje también, los adornos, no lo hagas, no seas piedra de tropiezo, ni te pongas a discutir y a querer convencer a la gente de ese tipo de cosas. Ahora, otra piedra de tropiezo tremenda, nuestra inmadurez. La inmadurez, 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es decir, no estés pensando... Cuando la gente me invita, cuando mi hija estaba en cierta escuela y de repente me invitaban las señoras a eventos bastante desagradables y fuera de lugar, yo siempre les decía, mira, no me invites a un evento donde no puedo llevar a mi hija. Así de simple. Eso es lo que se refiere en la Biblia con que seamos niños en la malicia. No nos involucremos en cosas que son deshonestas y que les llaman para adultos o triple X, ¿verdad? Bueno, a eso se refiere la Biblia. Entonces, pero dice que seamos maduros en el modo de pensar. Por favor, ya crezcamos, ya dejémonos de berrinches, de niñerías, de querer salirnos con la nuestra, de querer dominar a todo el mundo o de llamar la atención de todo el mundo, hasta la forma de hablar. Ahora, con todas estas crisis de identidad, no sé si te has dado cuenta o en los programas de televisión o te topas con personas, mujeres o sobre todo mujeres que tienen más de 20 años, más de 25 y todavía hablan como niñas y se visten como niñas y la ropa y tienen 40 años y se quieren seguir poniendo colitas y moñitos rosas y por favor, es una cosa terrible que la gente no tenga la identidad correcta primero con su género, pero también con su edad. Seamos maduros. Porque cuando nos ponemos con esos dramas y esos berrinches en la congregación o en la familia, somos grandes piedras de tropiezo, porque el Señor no nos enseña a actuar de esa manera. Y eso incluye la hipersensibilidad emocional de la que hemos hablado en otras ocasiones. Y por favor te pido que busques en YouTube, en nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica, hermana Mónica Lara, busca, por favor, te pido, los estudios que se llaman la manipulación. Me parece que son 4.
La manipulación parte 1, 2, 3 y 4. Búscalos, por favor. Ahí. Ahora, decíamos que esta inmadurez, que es piedra de tropiezo, incluye la hipersensibilidad emocional. Ahí en Eclesiastés 7 tenemos un ejemplo, ¿verdad? Porque hay muchos ejemplos. Y dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No esperes perfección en los demás, y eso es lo que hemos estado diciendo. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Ya deja de estar tan preocupado de lo que hablan de ti, por favor, de lo que opinan de ti. Acuérdate que Jesús es escudo a tu alrededor y una persona espiritual no puede estarse ofendiendo de nada. Si los demás opinan de ti o te insultan, tú no tienes por qué recibir los insultos. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Tú tienes que tener la estima en el lugar correcto porque Jesús dio su vida por ti. Si tú toda la vida eres tan sensible, no vas a poder ser de buen testimonio a la iglesia. Haces un drama de todo. Ya madura, por favor. Enseña a los demás con tu testimonio a ser maduros. Deja de ofenderte de todo, deja de preocuparte si te saludaron o no. Ve tú y salúdalos, ve tú y dales un abrazo de bienvenida. Deja de estar involucrándote en pleitos estériles, en discusiones de tonterías, estar codiciando cargos que no te han dado. Por favor, madura, porque esto hace y forma precisamente esos cementerios donde hay puros muertos y todo el mundo se quiere matar y se quiere encajar la puñalada trapera al otro hermano por lo que te hizo, y al otro no lo perdonas, y al otro lo agredes igual que él te agrede. Esto es horrible, es piedras de tropiezo, y en lugar de ser piedras vivas edificando una iglesia, es, como en otras ocasiones hemos hablado de este ejemplo, no es lo mismo esta pared que está atrás, piedra y otra piedra encima, y bien acomodadas todas, hacen una pared firme, ¿verdad? Muros firmes y edificios firmes. Pero un montón de piedras puestas ahí en la orilla de la banqueta, lo único que crea sonidos de arañas, sonidos de víboras, son lleno de tierra, lleno de mugre, la gente tira la basura. Por eso nosotros debemos ser maduros, por eso debemos ser realmente piedras que edifiquen y no piedras de tropiezo que se encuentra la gente a mitad del camino y se cae, ¿verdad? Hablábamos al principio que una de las principales piedras de tropiezo es nuestra lengua. Por favor, guardemos nuestra lengua de chismes. Deja de chismear, por favor. Deja de preocuparte de lo que el otro dijo de ti, pero de andar repitiendo que el hermanito, y no cojas como pretexto que vamos a orar porque fulanita ya se separó, porque fulanito anda en drogas, porque el otro ya lo encontraron con la amante, porque deja de chismear, por favor. Dice la Biblia que el que anda en chismes descubre el secreto, y que el que anda en chismes aparta al amigo, y esto es una gran piedra de tropiezo. Si una persona que es nueva viene y te cuenta una situación, o nueva o antigua en la congregación, o de tu familia, y te cuenta algo, por favor, cierra la boca. Si tienes palabra de Dios para decirle, dísela, guiado por el Espíritu Santo. Si no, ora por esa persona, porque Dios permitió que te enteraras para que ores e intercedas por esa persona, y dile, vamos a orar, y cierra la boca y deja de andar comentando lo que no te corresponde. Los secretos que no son tuyos, no tienes por qué repetirlos. Lo dice la Biblia, el que anda en chismes, no, o sea, el que no guarda el secreto es el que anda en chismes. Por favor, deja la murmuración. Acuérdate que a Miriam, la hermana de Moisés, se llenó de lepra por estar murmurando contra la autoridad. Y peor aún,
los Coré que se levantaron contra la autoridad, se abrió la tierra y se los tragó. Deja de estar murmurando, deja de estar hablando contra los demás, aunque sea verdad. Deja de estar murmurando contra la autoridad de la iglesia. Si te das cuenta que tiene un problema, si el Señor está en adulterio y vive en su vida, como me han hablado gente que su pastor está en adulterio y vive de lunes a viernes con la amante y el fin de semana con la esposa se presenta en la iglesia y tú lo sabes, cierra la boca y salte de ahí. ¿Por qué? Porque esa persona no está conectada con Dios como para que dirija tu vida, pero cierra la boca. Deja de murmurar, por favor. Acuérdate de David, que él fue incapaz de matar a Saúl porque Dios lo había ungido. Entonces no te metas con los ungidos y no te metas con las otras ovejas. Recuerda que Dios juzga entre oveja y oveja. Deja por favor los pleitos, las discusiones estériles. Esto ya lo comenté. El lenguaje vulgar. Tú no puedes estar hablando con groserías. ¿Cómo le estás llevando la palabra de Dios a una persona si sale de tu boca 20 groserías? Guarda tu lengua. Guarda tu lengua de burlarte de los demás. Que no es suficiente el bullying y todo lo que hay en el mundo como para que tú te burles y creas que eres tan perfecto que tienes el derecho de burlarte de otra persona. Ni de broma. Ni críticas, no hagas esto en tu familia, ni con tu cónyuge, ni con tus amigos, ni con los hermanos de la iglesia, por favor, ni con la gente nueva. Cuidado, porque mucha gente se ha herido tremendamente de que si llegan en situaciones tremendas, aún físicamente, y los hermanitos de la congregación se burlan de esas personas y esas personas salen peor heridas de lo que entraron ahí. Guarda tu lengua, porque Dios destruye a los escarnecedores. Y por favor, ponte a leer Proverbios para que veas cómo Dios nos enseña a cerrar la boca. Ni juicios, ni críticas. Y no hay algo terrible que nos convierte en piedra de tropiezo. Cuando tú llevas a alguien, tu familiar o tu amigo, tu pariente, lo llevas a la congregación, le hablas del Señor y luego te pones a hablar mal del pastor y te pones a hablar mal de la congregación. Es terrible. ¿Qué es lo que van a pensar? ¿Para qué me trae aquí? Si su pastor mira lo que habla y mira lo que dice, eso es ser terrible piedra de tropiezo. Y acuérdate que vamos a dar cuentas de todas las palabras que salgan de nuestra boca, aún las ociosas que no sirven para nada, aún de esas palabras daremos cuenta. Es horrible y no sé si todos, pero la mayoría lo hemos hecho. Yo he hecho tropezar gente hace muchos años. Los llevábamos a la congregación, los llevaba y luego salía de ahí y empezaba a despotricar porque el pastor y sí predicó y no predicó y que el hijo y que... ¡Qué vergüenza! Es una vergüenza que nos comportemos de esa manera. Mira lo que dice Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Cómo podemos estar predicando la Biblia y hablando mal, criticando, juzgando, peleando, hablando groserías? No funciona así. Lo dice la Biblia tan claro. Y mira lo que dice en Filipenses 2:14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Esto aquí está tan claro que no necesita explicación. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es exactamente lo que el Señor nos ha estado enseñando. Nosotros tenemos que guardar la boca para poder ser luz en las tinieblas, en este mundo, en esta generación perversa y hacer la diferencia, porque nosotros debemos alumbrar.
No podemos convertirnos en lo mismo, en las mismas tinieblas y en la misma oscuridad que los demás. Y no podemos pretender ser parte como ahora un pastor, el pastor Ildemaro de Puerto Rico, a quien aprecio y de verdad reconozco y admiro muchísimo porque es un hombre de Dios con años predicando el evangelio, con una santidad tremenda y con un matrimonio que es ejemplar. Y él me comentaba en algún video, en el estudio pasado me parece, que hay congregaciones que cada vez más congregaciones que pretenden ser amigos del mundo y ser cristianos. La Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia siempre está haciendo esta diferencia, la luz o las tinieblas. Si tú no amas a tu hermano, eres tinieblas, punto, se acabó, y no hay más que luz o tinieblas. No hay más que agua dulce o agua amarga. ¿Cuál de las dos eres? No puedes ser las dos. No puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios. No tiene comunión la luz con las tinieblas, ni Dios tiene comunión con el diablo. Aquí recuerda ese estudio y te recomiendo, si no lo viste o lo quieres recordar, el espíritu de igualdad. Satanás siempre se quiere igualar a Dios y entonces siempre quiere ponernos esa doctrina de, pues, ¿cuál es el problema, no? Yo puedo estar bien con Dios y con el diablo. No tiene nada de malo, así como llegó Satanás y le dijo a Eva, ¿verdad? No se van a morir, no te preocupes, no te va a pasar nada, ¿verdad? Vas a ser igual a Dios. Esto es lo que Satanás siempre quiere engañarnos y siempre quiere llevarnos, pero nosotros no podemos dejarnos arrastrar por el maligno. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, porque dice la Biblia, recuerda Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso también es guardar la lengua, hablar con mansedumbre, hablar con palabras amables, con la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Dice la Biblia. Ahora, recuerda que la amargura, y hay un estudio también que se llama así, te recomiendo que lo veas. La amargura viene por envidia, por falta de perdón, por heridas no sanadas y por abrazar el dolor. Son algunas de las causas que provocan la amargura en nosotros. La amargura es una gran piedra de tropiezo. Cuando tú llegas con tu cara de enojado, envidias a alguien más, tienes heridas que no han sido sanadas, pues entonces vas e infectas, porque dice la Biblia que la amargura contamina a los demás. Date cuenta cuando un hombre o una mujer no han perdonado a sus padres, tienen a sus hijos y se proponen, no, a mi hijo yo no lo voy a tratar así, y terminan tratándolos igual o peor que lo que a ellos, se convierten en sus papás, ¿verdad? En lo peor, como a ellos los trataron. ¿Sabes por qué? Porque hay amargura. Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchas de las congregaciones que todos están de malas y todos son groseros son por esto, porque tienen amargura, no han perdonado, tienen envidia, abrazan su dolor como pretexto para tratar mal a los demás, porque a ellos los trataron mal. Cuidado, necesitas a lo mejor terapia intensiva, y por eso el Señor te está una tras otra reteniendo la bendición, está tratando contigo para que sueltes la amargura y perdones. La falta de amor, eso hemos estado hablando, y todo esto es el principio, ¿verdad? La falta de perdón, Mateo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El resentimiento, la falta de perdón trae amargura
y es una gran piedra de tropiezo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a los hombres a quienes estás viendo? Cuando la gente ve eso en ti y tú estás hablando de la palabra. Conozco gente que han sido líderes en diferentes áreas, pero entre matrimonios no se perdonan. Pues entonces esto trae amargura y la gente voltea y dice, bueno, ¿cómo dice que es cristiano? Y ve cómo trata a su esposa o ve cómo trata a su esposo, porque traen amargura y no perdonan. La falta de misericordia es una gran piedra de tropiezo. Santiago 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano, mira bien lo que dice aquí, por favor. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una tras otra veo a las personas que la gente lo ven con necesidad. Ay, sí, ora a Dios. Y no son para darles una despensa. Se levantan despensas en las congregaciones y a todo mundo se le olvida cuando se trata de dar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices que tienes fe y no puedes abrir tu corazón y abrir también, invertir en los demás? No se trata que tú dejes sin comer a tu familia por darle a los demás, pero tú sabes que muchas veces tienes la capacidad de bendecir a otros, no solo de orar por ellos, sino de bendecirlos, y no lo haces. Esta falta de misericordia en las congregaciones es una gran piedra de tropiezo. Primera de Juan 3. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fíjate a qué grado lo eleva el Señor. No solo nos dice que somos tinieblas, no solo dice que no vamos a recibir perdón de Dios si no perdonamos, sino dice que somos homicidas. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, escucha bien, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si no amas a los hombres a los que ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? Hijitos míos, verso 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Quiere decir que si tú solo hablas y no haces, tu amor no es verdadero. ¿Cuántas veces, otra piedra de tropiezo, la hipocresía? Jesús dijo una frase muy fuerte en Mateo 23, 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mucha gente está muy preocupada porque si tú te pones aretes o no, o porque y ya dijimos que esas cuestiones de conciencia no nos vamos a pelear. Pero si a ti te preocupa mucho que las demás mujeres se pongan aretes o no, y tienes una lengua que se destruye, eso es colar el mosquito y tragarte el camello. Eso es ver la paja en el ojo ajeno en lugar de ver tu viga. Eso es una gran piedra de tropiezo. Cuidado con juzgar las pequeñas opiniones o faltas en tu opinión contra el pecado de amargura y de falta de perdón y de falta de misericordia que hay en ti. El testimonio, el mal testimonio, por favor, el mal testimonio como personas, como familia, el ser candil de la calle y oscuridad en tu casa, el que eres muy lindo con los demás y con tu familia no das testimonio,
el rol que desempeñas como esposo o como esposa. En 1 Timoteo 3 podemos ver el requisito de los que desean compartir, predicar la palabra de Dios. De hecho, obispo es el que cuidaba la doctrina en la iglesia primitiva, la iglesia que iniciaba. Y en el verso 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Por favor, crezcamos y maduremos y aprendamos la palabra de Dios. Busquemos escudriñar las escrituras con todo nuestro corazón. Da testimonio con tu propia familia o cómo pueden los demás ver a Jesucristo. ¿Cómo puedes gobernar la iglesia si no puedes gobernar tu casa? ¿Cómo puedes dar testimonio ante los demás si no los das ante tus propios hijos en tu forma de hablar, en tu forma de actuar? 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Tu testimonio, aunque seas un niño o un joven, puede transformar, puede llevar la salvación a tu casa y tus padres de verdad pueden recibir ese testimonio y convertirse a Dios. Como esposa, como esposo, si tú eres un mal testimonio, vas a ser una piedra de tropiezo y tus hijos, tu cónyuge, no se van a convertir, mucho menos en la congregación. Cuidado con ser piedra de tropiezo. Y por último, quiero mencionar estorbar a los niños, y ahora sí hablo a los niños cronológicamente, a los niños y a los jóvenes, estorbar a los niños acercarse a Jesús. Ahí en Marcos 10, verso 13 dice la palabra de Dios, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Cuando tú le impides a un hijo porque no lo disciplinas, porque no le enseñas el temor de Dios, en la congregación porque ponen a cualquiera con buenas intenciones como maestro de los niños, son neófitos, les enseñan cosas indebidas, todo eso estorba a un niño y ser piedra de tropiezo con un pequeño y un pequeño que cree lo que le decimos, cuidado. Ignorarlos o menospreciarlos. Yo no sé si tú cuando llegas eres de los que ignora a un niño. Llegan las familias, ¿no te has dado cuenta? Se saludan entre adultos y a los niños los ignoran. Bueno, pues yo te invito a que tú este domingo, este día que te reúnas en la congregación, saludes a todos y seas amable con todos. Y no seamos piedras de tropiezo. De verdad, seamos la luz de Jesucristo que alumbra y que hace la diferencia. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara. Te espero el próximo viernes y te deseo una semana llena de la gloria de Dios. Un abrazo para ti, para tu casa y para todas las mamás. En México se celebra el 10 de mayo y para todas las que quieren recibir este día una felicitación y un abrazo, ahí va de parte de la hermana Mónica Lara. Te espero el próximo viernes. Dios te bendiga.